Bueno, pues lo primero, daros a todos la bienvenida a esta segunda sesión de Meeting the Lab de SBL Education, donde nos hemos querido juntar tres personas que nos gustan mucho en el baloncesto para hablar de la Final Four, que es el evento más grande que puede haber de básquet en Europa. Y para ello está Alberto Ausín, que es el responsable de comunicación de Baskonia. Está Diego Fernández, que es el director de comunicación de Euroliga. Y aquí David Carnicero, que llevo 25 años dedicándome a la comunicación deportiva y haciendo Euroligas pues desde el año 2013, o sea que ya son unos cuantos. No hemos estado los tres en la Final Four de Abu Dhabi, pero creo que lo principal, y para que Alberto no se sienta fuera de juego, es por qué Abu Dhabi y qué sensaciones tuvimos al recibir ese input de, joder, no deja de ser muy sorprendente que una competición europea se dispute en Abu Dhabi. ¿Por qué Abu Dhabi, Diego? Pues la respuesta, bueno, creo que es bastante evidente. La Euroliga, uno de los objetivos a nivel estratégicos era llegar a nuevos mercados que fueran interesantes a nivel de audiencia, a nivel comercial, y surgió la posibilidad de Abu Dhabi. O sea, nosotros no lo centramos solo en Abu Dhabi, sino en los países de la UAE, o sea, de todo Middle East, y consideramos que es un mercado muy interesante, con un pabellón que tú podrás dar fe del buen nivel que tenía, además de la multitud de oferta turística que dimos durante el evento, con lo cual al final todas esas patas se juntaron para hacer realidad el hecho de llevar a la Final Four, que como dices es un evento de la mayor relevancia, fuera de sus fronteras naturales, de sus fronteras tradicionales. Y creo que esto resume los motivos y evidentemente desde un principio sabíamos que era un desafío porque no era uno de los mercados que tenemos, digamos, más controlados, pero yo sinceramente creo que, y tú puedes dar una opinión más amplia, pero yo el sentimiento que tengo después de haber hecho la Final Four en Abu Dhabi es muy positivo, la verdad. Muy positivo. Sí, la conclusión nuestra como periodistas fue fantástica. Luego te preguntaré algo más sobre esto, pero quería que, aunque Baskonia no estuviera en la Final Four, cuando sale esa noticia bomba en el mes de enero de que la Final Four va a ser en Abu Dhabi, ¿cómo cae en el club? Pues yo creo que cae muy bien. Al final aquí estamos hablando de comunicación, ¿no? Pero no tenemos que olvidarnos que esto va de hacer negocio, de tener un negocio, de ser capaces de generar recursos que nos permitan seguir creciendo como competición, tanto a la competición como a los clubes que la formamos, como a las televisiones, ¿no? Entonces creo que el resultado desde fuera, lo que yo que he podido ver como vosotros, ha sido muy bueno. Ha habido mucha gente en el pabellón, el seguimiento ha sido muy grande, yo creo, y al final creo que es el camino que tenemos que seguir, de intentar expandir la marca en nuevos mercados y no quedarnos solamente en lo que ya conocemos. Y hay idea, a lo mejor, yo por imaginarnos cosas, escenarios, la NBA sale y organiza partidos fuera en territorio neutral, donde no tienen equipos. ¿Eso es una cosa que tú verías bien con buenos ojos para Baskonia o que Euroliga se puede estar planteando? Bueno, mira, nosotros como Baskonia ojalá algún día lleguemos, pero por ejemplo ahora el Partizan con el Panathinaikos han montado un partido de exhibición en septiembre en Australia, y realmente cuando lo lanzaron me pareció increíble. En la ópera de Sydney, cómo venden su marca. Al final estás llegando a un mercado en el que Australia tiene buen equipo de baloncesto, hay jugadores que ya van ahí a jugar, pero todavía es una liga que está en crecimiento, creo, en expansión. Y han detectado muy bien un mercado que ellos van a poder explotar y que va a tener un seguimiento seguro, porque llevas baloncesto del más alto nivel, sin ser la NBA en este caso, pero bueno, la mejor liga de Europa, se va hasta otro continente a disputar un partido de exhibición, igual que ya hicieron el año pasado en Atenas. Correcto, en el Estadio Olímpico. ¿Y eso puede ser una opción de Euroliga a futuro? Nosotros no cerramos ninguna puerta. O sea, al final sí que creo que hay que añadir un ingrediente del cual creo que nos tenemos que sentir orgullosos, tanto la liga como los clubes participantes, que al llegar a nuevos mercados responde a un interés. O sea, y la realidad es esta, es decir, se lleva la Final Four a Abu Dhabi porque existe un interés por parte de Abu Dhabi de albergar la Final Four, y a nosotros nos interesa llegar a un mercado. Entiendo que Panathinaikos y Partizan van a Australia porque hay un interés
de Euroliga y de los clubes que participan en la Euroliga. Con lo cual esto es al final algo que nosotros nos podemos cerrar puertas, y es interesante para la liga, evidentemente, para los clubes, porque todo lo que sea exportar marca, crecer en diferentes mercados, al final todo eso es un crecimiento que a un corto, medio, largo plazo, que esto también dependerá de cada uno, el objetivo evidente es monetizarlo, y esto primero tienes que crear una audiencia. Y una vez creas esa audiencia y creas ese interés, pues luego el siguiente paso también es, como decía Alberto, crear ese negocio. Y esto es interesante para todos. Si es que al final, por ejemplo, ya el año pasado, si pensamos, hubo varios equipos que se fueron a China a jugar la pretemporada. Claro. Al final llevas tu marca, que tiene cierto renombre, a un mercado en el que te pueden dar ciertos ingresos que te permitan luego expandir tu marca y crecer tú como club. También los clubes están acostumbrados a ir de pretemporada a un lugar en el que no hay un equipo de ACB, no hay un equipo de Euroliga. ¿Para qué? Pues para que el pueblo, para que la ciudad tenga ese baloncesto en pretemporada, ¿no? Pues es abrir un poco las miras en un mundo tan global, no quedarnos en casa, sino ser capaces de expandir lo que ya tenemos, que es un gran producto, sin duda. Eso sería la leche, porque además a nivel periodístico no es lo mismo contar que Baskonia juega el trofeo Joaquín Rodríguez en Palencia, que contar que es que se ha desplazado hasta China o hasta Australia o hasta Nueva Zelanda para tener una cosa muy especial. Eso yo creo que es muy importante. Y a nivel organizativo te quería preguntar, Diego, la Final Four, el hecho de ser en territorio neutral, a mí me pareció que mejoraba la organización al no haber implicado... Sí, te diría que sí. O sea, no voy a negar que, como he dicho antes, o sea, fue un desafío. Fue un desafío porque es un mercado en el cual nosotros no tenemos esa expertise como podemos tener en ciudades como Belgrado, como Berlín, como Barcelona, como Madrid, como Atenas, en el cual tenemos un trato diario, con el añadido que este año por diferentes motivos diría que es uno de los años en los cuales se confirmó dónde se iba a hacer la Final Four más tarde que nunca, y esto evidentemente es complejo a nivel de preparación. Si mal no recuerdo, nosotros anunciamos la Final Four a finales de enero. El estándar que solemos tener es anunciarla en septiembre-octubre para hacer, por ejemplo, la venta de tickets, empezarla en noviembre. Es un poco la hoja de ruta que seguimos siempre. Con lo cual, este añadido no facilitó las cosas. Nosotros, uno de los puntos de éxito y que sacamos pecho de ello y agradecemos a todos nuestros aficionados es... Anunciamos Final Four a finales de enero, finales de febrero empezamos la venta de tickets y en menos de 7 horas hicimos un sold out. 7 horas que porque en la plataforma hubo una demanda masiva, o sea, tuvimos picos, nuestra gente de ticketing estaba encantada, el aficionado quizá no tanto porque por colas para entrar y todo, pero teníamos picos de 50.000 personas conectadas a la vez para comprar un ticket, algo que no habíamos tenido nunca antes, con lo cual para nosotros eso fue una reafirmación de que la decisión de la Final Four Abu Dhabi era correcta, evidentemente, porque para nosotros la Euroliga, uno de los pilares, valores, y Alberto creo que lo puede confirmar, son los aficionados. O sea, si los aficionados no son nada, esa atmósfera, ese ambiente que hay en los campos de Euroliga para nosotros es algo totalmente diferencial, con lo cual conseguir esto era muy importante. Y aparte de esto, evidentemente agradecer a D-City, que es el Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dhabi, que se volcaron, o sea, realmente se volcaron en ayudar a organizar la Final Four y bueno, como has dicho antes, yo creo que eso se notó, o sea, desde el primer momento que hacemos la Opening Press Conference en el Museo, en el Louvre, el pabellón fantástico, fans y periodistas pueden disfrutar de las miles de atracciones que había en Abu Dhabi. Evidentemente había el único pero que se le puede poner era el calor, pero los 50 grados no ayudaban. Con esto poco podemos hacer, pero yo, para mí, sinceramente, soy una persona bastante crítica, la gente que me conoce lo sabe, y el sentimiento después de la Final Four es muy, muy, muy positivo, realmente, muy, muy positivo. Sí, no, y como medio de comunicación acreditado y como tenedor de derecho de la competición, para nosotros fue una agradabilísima sorpresa llegar allí. Yo te diría que es donde mejor organizado ha estado el tema de prensa en esta Final Four de Abu Dhabi, el pabellón excelente,
la accesibilidad a los sitios maravillosa, la sala de prensa enorme, muy cerca, baños propios, que eso es fundamental, no tener que mezclarte con los locos de los griegos, que eso ya una vez que te pones en la cola no sabes qué te puede pasar. Y la gente tenía mucho miedo, desde mi propia empresa tenía miedo a que la grada pudiera estar llena de aficionados pagados para que llenaran las gradas. Nada. Había 10 personas con turbante, imagino que sería el jeque, el ministro y sus hijos, o sea, sí, gente muy importante, y el resto eran todos aficionados. No, ya te digo que vendimos los tickets en menos de 7 horas y mi gente de ticket me decía, si tuviéramos 10.000 asientos más, los hubiéramos vendido. O sea, oye, ¿qué fue lo más difícil de esa espera? Porque imagino que tú vivirías situaciones incómodas en el trato con los medios, con los clubes, de oye, tío, que ¿dónde va a ser la Final Four? Que me lo digas. Bueno, pero esto es cada año. O sea, esto es cada año, estamos muy acostumbrados y yo... Antes sí que tenía ciertas dudas a nivel de que siempre surgen 1000 nombres de ciudades, pero luego paré a pensar, digo, pues es fantástico, o sea, es fantástico que vayan saliendo nombres, que si Atenas, que si Belgrado, si Abu Dhabi, Barcelona, si Barcelona, Valencia. Sí, Valencia. O sea, me parece fantástico, pues esto quiere decir que hay un interés por albergar la Final Four. Al final va a ser una ciudad, o sea, no se puede hacer 2 Final Fours. Si quiero sobrevivir, vamos, pero bueno, igual cambiamos, sí. Tú en 2019, Alberto, tú ya estabas metido en... Sí. ¿Y qué recuerdo tienes? Es la última Final Four que se ha organizado en España, sí, que también tuvo sus peculiaridades, sí, por la distancia que había, sí, con los aeropuertos. ¿Cómo se gestionó todo aquello? Fijaos que yo creo que lo primero es que una Final Four, como un evento deportivo, no solamente son los 4 partidos que se juegan. O sea, al final, tú como aficionado piensas, y cuando te desplazas hasta, me da igual sea Abu Dhabi, sea Kaunas, sea Berlín, a donde sea, buscas que también haya un atractivo. Y con lo que has contado, queda claro que además de los partidos que son de 5 a 11 de la noche, la gente podía estar en una ciudad en la que podían disfrutar de la ciudad y de cosas que igual no has visto. Y por eso también fue tantos fans, con lo cual fue un acierto el estar allí. Desde luego, fue mi primer año, en 2019. Yo entré en 2018 en Baskonia y ya estaba allí. Y realmente tengo un recuerdo de días muy intensos, porque, pues bueno, es una ciudad muy pequeña, Vitoria, pero que creo que tiene mucho baloncesto. En este caso, pues claro, no jugábamos nosotros la Final Four, pero bueno, aún así yo recuerdo ver la ciudad llena de aficionados del Fenerbahce, sobre todo un mogollón de turcos. Son poco discretos, llaman la atención. Sí, y fíjate que mi recuerdo es que como que la ciudad se vistió de Final Four y eso lo hizo muy especial. O sea, al final tengo el recuerdo de la fanzone en la Plaza Nueva, todo el pabellón bien vinilado con los sponsors, con los equipos. De hecho, sigue estando algún vinilo en el Buesa, de los de la Final Four. Sí. Veo a Yuya aún le tienes ya de color por ahí, les veo por ahí, cariño. Sí. No lo sé, creo que fue muy especial y creo que es un evento que va más allá del baloncesto, o sea, que llega a la ciudadanía en este caso y que realmente requiere, desde lo que yo recuerdo, requiere de una coordinación muy grande entre club organizador o ciudad organizadora, el club y la televisión en este caso, porque al final me imagino que para ti también, sí, claro, es una oportunidad muy grande de generar contenido, de tener entrevistas, de llegar a jugadores o entrenadores que quizás durante el año no puedes llegar, ¿no? También creo. Sí, yo creo que de lo mejor que hemos hecho desde que yo soy responsable de baloncesto en Movistar Plus fue la cobertura de la Final Four de 2015 en Madrid. O sea, no sé si esa cobertura alguien la ha podido hacer. Estuvimos en directo desde la Opening Press Conference hasta que acabó la final. O sea, fue alucinante. No, yo a mi familia la mandé fuera de casa. Dije, no, porque no voy a estar absolutamente para nadie. Y eso te lo da una Final Four. Y para nosotros para mí es toda la temporada pensando en qué vamos a ir haciendo diferente justo en esa Final Four. Pero os quería preguntar a los dos, empiezo por ti, Alberto, ¿cuándo empieza la Final Four para un responsable de comunicación? A ver, sinceramente no puedes esperar a que te clasifiques. Claro. Yo siempre lo digo. O sea, al final, ya sea una Final Four, sea un playoff, sea algo, un play-in ahora también que tenemos que está muy chulo, tú tienes que tener un plan desde antes. O sea, al final tú tienes que ir preparando ciertos contenidos, hacer un brainstorming con tu equipo de trabajo en el que tengas unas ideas que puedan ser atractivas para la gente, que al final es a lo que nos dedicamos, a entretener a la gente en comunicación, aparte de informar también, ¿vale? Y también tener una visión a veces que se nos olvida porque viene el director de patrocinio y te dice, oye, este sponsor, tener también en mente al sponsor,
¿vale? Entonces la planificación empieza mucho antes. A ver, obviamente no te voy a decir que empiece en septiembre para nosotros, no, pero si según se va acercando, recuerdo el año pasado cuando jugamos el play-in y el play-off, nosotros pues desde semanas antes ya veíamos y decíamos, mira, nos toca este calendario, vamos a intentar ir por este lado, porque al final luego va todo muy rápido. Luego un viernes has acabado el partido, estás en el play-in y juegas el martes. Sí. Igual juegas el martes en Estambul. Y si ganas, juegas el viernes, porque has quedado el octavo. O sea, al final ahí tienes poco margen de maniobra. Entonces, todo lo que puedas ir planificando de antes con cierto margen siempre es bueno. ¿Y para vosotros? Para nosotros sí que empieza bastante. Ya ha empezado la Final Four 2026, ya ha empezado en tu cabeza, ¿no? Sí. A ver, nosotros empieza desde incluso antes del anuncio oficial. O sea, para que os hagáis una idea, nosotros anunciamos, como he dicho antes, la Final Four de Abu Dhabi en finales de enero. El mes de julio anterior ya teníamos gente en Abu Dhabi viendo el pabellón, en base a la posibilidad de que se jugara allí. Con lo cual nosotros empezamos mucho antes. Evidentemente es diferente si es un pabellón en el cual ya has hecho una o varias Final Fours, que ya lo tienes más por la mano, de un pabellón en el cual no has hecho ninguna Final Four. Pero normalmente nosotros empezamos desde el momento en que existe interés por parte de una ciudad, nosotros ya empezamos a valorarlo. A partir de ahí, evidentemente, desde el anuncio hasta que pasa la Final Four, pues crece en intensidad, crece mucho en intensidad. Yo diría que los momentos claves, el momento del anuncio de dónde se juega la Final Four, luego la campaña de venta de tickets, que para nosotros es clave, evidentemente, tener un pabellón lleno, y luego sí que baja un poco a nivel, no a nivel de organizativo, porque sí que estamos, te diría que a diario trabajando cosas, pero a nivel de mensajes que lanzamos de cada aficionado sí que baja un poco, porque evidentemente es que compites con la competición también. Claro, queremos tener el foco en final, los partidos que se están jugando. Y luego cuando ya sabes los equipos, aquello ya es una Media Day de Final Four. Bueno, es que nos gusta complicarnos. Porque ya el Media Day es loco. Ya es loco, pues bueno, el Final Four ya desde... Una vez que se confirman los equipos del Final Four, Euroliga se pone de acuerdo con los clubes para tener una jornada abierta para todos los medios de comunicación. Todos los jugadores, entrenadores, con toda la prensa que levante la manita, organizar eso también tiene que ser correcto. Divertido. Antes lo hacíamos solo a principio de temporada, pero como nos gusta tener ideas, pues dijimos, ostras, es que es bueno. Cada Final Four es algo muy interesante. Maravilloso. Y yo entiendo que para el aficionado mejor que mejor. Nosotros al final siempre pensamos en vosotros. En vosotros me refiero a los periodistas. Es decir, y siempre desde el punto de vista de vamos a darle de todo para que luego vosotros elijáis. Pero si tú te fijas, nosotros las agendas que os enviamos a nivel de cosas que pasan durante la Final Four, cada día están pasando constantemente cosas. Sí. Llegas primer día, este año empezamos con un panel por el 25 aniversario, pero panel con rueda de prensa. Sales a rueda de prensa, tienes 3 horas para comer y empezamos con entrenos y apertura de entrenos para los periodistas, que podéis preguntar lo que queráis. Y acaba la apertura de entrenos a las 10 de la noche. Al día siguiente de partidos sí que es más tranquilo a nivel de cosas, pero por ejemplo este año, el viernes, os ofrecimos a todos los jugadores que forman parte del 25, del equipo de los 25 años, para que estuvierais con ellos, hicierais entrevistas, lo que quisierais. Y nosotros trabajamos mucho eso de vamos a daros todo lo posible para que vosotros tengáis el material para esa cobertura, que al final a nosotros nos implica evidentemente positivamente, porque todos son impactos. Nosotros lo que buscamos son impactos. Sí, y el cliente final de todo esto es el aficionado, es el espectador. Correcto. Claro, tú piensas en mí porque eres con el que trabajas, correcto, codo a codo conmigo, y yo mi producto va en función de lo que la gente va a ver en su correcto, casa. Entonces todo esto repercute en que la gente esté en su casa viéndolo, y para eso lo hacéis, y esto que sirva como piropo, o sea, sois muy NBA en ese sentido, cosa que otras competiciones no son capaces de hacer. Casi que ven al periodista como un enemigo que se va a meter en mitad de su organización y no se dan cuenta que lo que tú puedas contar bueno de ellos, no, claro, eso es maravilloso. O sea, los 12.000, 15.000, 18.000 que estén en el pabellón, evidentemente son de una importancia capital. Pero los millones de personas que nos venden desde casa en plataformas como Movistar, como Nova en Grecia, todos nuestros right holders, claro, esto te marca una diferencia, y nosotros nuestro objetivo es que ellos se sientan como si estuvieran allí, tanto en nuestras plataformas de Euroliga
como en nuestras plataformas televisivas, o sea, nuestros partners televisivos. O sea, es lo que dices tú, en Madrid, yo sé, no va, por ejemplo, la Tele Griega o Sport Club, que antes era en Serbia, o Tibia Arena, te cogen y te hacen previas de 3 horas, y después del partido 3 horas más. Sí, los turcos también. Los turcos también, de los de Saran, o sea, la verdad es que todo esto para nosotros es fantástico, y nuestra obligación es daros el mayor número de materiales posibles para construir esta historia, porque al final es construir una historia, que es lo que a la gente le gusta, que les expliquen historias. Y al final, ahora que estamos de piropos, antes te lo he dicho y te lo he dicho también por mail, pero creo que desde Movistar este año en Euroliga, igual que el pasado, habéis hecho un push muy grande en poder estar con los equipos españoles. Habéis hecho un esfuerzo grande también en estar en los pabellones, porque al final no es lo mismo, tú sabes muy bien, narrar desde una cabina que estar el día y la noche en directo. Y luego creo que también el programa de Eurofighters, cuando cuentas con un entrevistado en directo en el propio pabellón, te da un plus. O sea, al final todo lo que sea para el club, yo digo, para nosotros también todo lo que sea expandir nuestra marca y mostrar lo que tenemos, obviamente cuando te van bien las cosas es más fácil, porque vas como a favor de Ola. Cuando te toca en contra, bueno, hay que encontrar los momentos y saber aprovecharlos, lo que hemos hablado. Entonces yo creo que ahí ir de la mano tanto con la televisión, en este caso contigo y con Movistar, y también con la Euroliga. Este año yo estoy súper contento porque hemos hecho un mogollón de colaboraciones con la Euroliga, con clubes de Euroliga también entre nosotros, y creo que es la forma también de hacer llegar a la gente un deporte que sigue en crecimiento. Sí, al final todo se junta, es lo que decía antes. O sea, ¿quién hubiera dicho hace 5 años o 10 años que podríamos ver una Final Four en Abu Dhabi? O sea, algo totalmente impensable. Ni hace uno. Que es donde la mayoría de los deportes top, toda esa zona, están tirando hacia allí. El fútbol, Fórmula 1, Fórmula 1, tenis, golf, todos los deportes. O sea, era algo totalmente impensable. Al final... Esto es posible, pues bueno, porque ha crecido el producto y existe un interés. Y yo creo que es algo que es parte de todos. Y porque yo creo que sois una competición especialmente inquieta. Y no solo con esto de No nos aburrimos. No nos aburrimos. El sistema de competición, que, claro, periodísticamente hacéis que se hable de vosotros muy a menudo, porque dais siempre pasitos hacia adelante para intentar tener un producto más sexy, que sea más atractivo para la gente. Este año parecía que, pues, subís a 20 equipos. El play-in hace un par de temporadas. Antes, el todos contra todos. No sé, eso me parece muy, muy, muy bueno para el baloncesto. Bueno, para nosotros hay un concepto que es muy claro. Y es decir, hoy en día, o sea, nosotros, evidentemente, estamos dentro de la industria del deporte. Pero nosotros, tal como lo vemos, estamos dentro de la industria del entretenimiento. Correcto. O sea, no solo estamos... intentando coger 2 horas de un aficionado para que vea un partido de Euroliga y no vea, no sé, un partido de fútbol, un partido de tenis o cualquier deporte. Nosotros estamos intentando que ese aficionado no utilice esas horas o las utilice en Euroliga, para decirlo mejor, en vez de ver, yo qué sé, Twitch, TikTok, Netflix, una película en Netflix, o sea, estamos en el negocio de entretenimiento. Para mí es algo muy, 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 muy básico. Y en base a eso, a la gente le tienes que dar lo mejor de lo mejor. Porque si no, hoy en día tienes una oferta de entretenimiento que es apabullante. O sea, es algo totalmente... es loquísimo. Con lo cual tú tienes que darle el mejor producto posible. Y nosotros siempre intentamos dar pasos hacia adelante en ese sentido. Dar los mejores partidos, con el mejor ambiente... Bueno, y explicar las mejores historias, porque para nosotros es algo muy claro, que estamos en el negocio del entretenimiento. Al final, o sea, creo que un poco lo que te ha dicho David, ¿no? La Euroliga tiene que reinventarse y tiene esa mentalidad inquieta de autoexigirse. O sea, al final, si te conformas con lo que tienes, pues se ha visto en otros deportes que han cambiado su formato. Este año, por ejemplo, el fútbol en Europa ha cambiado el formato, a un formato que tiende más a lo que es la Euroliga. Realmente hace muchos años era fase de grupos, luego había top 8, ¿no? Luego, sí. Top 16, top 8. 16, sí. Y ya hace como 6 años creo que fue, se empezó a hacer el formato de 16 equipos todos 2016, contra todos. Sí. Luego se fueron a 18, ahora vamos a ser 20, con lo que va a implicar que al final hay que pensar que es una liga regular que juega un equipo de fútbol de primera división, 38 jornadas. Entonces, pero todo muy comprimido de octubre a
abril más o menos. Y al final ahí, al aficionado de baloncesto, al que se engancha, es como una droga. O sea, realmente, fijaos que yo viajo siempre con el equipo, veo otros partidos del Baskonia, pero cuando puedo, veo otros partidos. Claro. ¿Por qué? Porque el producto está bien cuidado. Porque hay una buena calidad de imagen, hay un buen producto de televisión, hay entrevistas, hay curiosidades, hay un postpartido. Y luego también las televisiones se preocupan. Cuando viajamos fuera, no hay día que no te venga la tele con noche y te diga, oye, perdona, que tengo entrevista, yo sí quiero. Y le pones a un jugador y te hace la entrevista y viene al hotel. O sea, al final eso se valora mucho, porque es un interés. Y cuando la gente tiene interés, tú ayudas también. Uh-huh. Y al final creo que nosotros tenemos que ir de la mano, porque pues obviamente no somos la industria del fútbol y tenemos que hacer cosas que sean un poco diferentes y que lleguen sobre todo a la gente joven. Yo estoy muy loco con la gente joven. Totalmente. O sea, al final creo que hoy en día, lo que tú has dicho, Diego, hay 1000 estímulos. TikTok, o sea, al final, si miramos las horas media que consume un chico de 18, 19 años en su teléfono móvil, en TikTok o en Instagram, igual supera las 4 horas al día. Y no es broma. Yo soy padre de un hijo de 13 años y, claro, y puedo dar fe. Entonces, nosotros tenemos que conseguir competición, club, televisión con derechos, que la gente se enganche a lo que tenemos, que es un buen producto y que realmente creo que hace bien, o sea, que decirte que es muy divertido. Sí, totalmente, y es lo que te refieres, llegar a estas audiencias, estas nuevas audiencias, digamos, de gente joven, es otra de nuestras aspiraciones. No es sencillo, evidentemente, porque son plataformas totalmente diferentes, son lenguajes que no son los que estamos acostumbrados, pero vamos dando pasos hacia esa línea. O sea, por ejemplo, el año pasado empezamos un torneo en Hub District con influencers para llegar a este tipo de joven, y a mí me hace gracia porque a mi hijo, por ejemplo, le resuena. Siempre lo utilizo de ejemplo, pero a mí me sirve bastante para ver por dónde van los tiros. Y para nosotros es muy muy importante, es ya no solo el partido, que evidentemente es el producto estrella, sino todo el contenido derivado de ese partido que haces, y también con jugadores que resuenen en estas edades, estas generaciones, porque al final son los que te van a acabar consumiendo el producto dentro de 5 o 10 años, y llegar a ellos, reconozco que no es sencillo. Yo tengo mi duda, o sea, no sé si la gente que consume TikTok a día de hoy pagarán la cuota de Movistar Plus dentro de 10 años. Yo ya no sé cómo va a ser el consumo del deporte, porque esos chavales de ahora, yo tengo también familiares que me dicen, ¿has visto el triple de Mike James? Sí, pero al final perdió, le contesto yo, y me dicen, ¿cómo? ¿Qué más da? Si lo que importa es el triple, que he visto yo aquí, a mí me importan estos 35 segundos. No sé si les importa el total, porque claro, yo me quedo totalmente desfasado, porque yo me dedico desde el principio hasta el final. Yo no puedo trocear una transmisión deportiva, eso es cosa de otros. Estaría bien, pero yo ahí no puedo hacer nada, yo estoy totalmente viejuno. Yo creo que va a ser una combinación de la manera de consumir, el deporte y cómo se paquetiza. Yo creo que sí, que siempre habrá gente dispuesta a pagar, porque al final es un contenido de calidad. Es decir, no me refiero a pagar, Diego, me refiero a mantener la atención 2 horas. ¿Qué es lo que me preocupa? No, esta es una gran pregunta. Claro, nosotros vivimos de que la atención alguien la mantenga durante 2 horas. Ya, pero yo creo que esto, eso es lo complicado. Yo creo que esto es, al final es, si tú le bombardeas a alguien con jugadas chulas, con highlights, con entrevistas, con contenido que le entretiene, que le llama la atención, va a decir, pues igual tengo que ver el partido. Que verlo entero, ¿no? No lo sé, o sea, al final, si no lo intentas, si no le bombardeas, seguro que no se entera. O sea, al final esto, en la comunicación, tú cuando hiciste la nota de prensa de que jugábamos la Final Four en Abu Dhabi, tuvo un impacto grande, seguro. Sí, claro. Sí. Seguro, pero... La bomba. Pero te digo yo que si tú esa nota de prensa la llevas a un Reels, la llevas a un Short de YouTube, a un TikTok, alcanzas a cuentas y alcanzas a gente que no se va a leer tu nota de prensa, pero se va a quedar con el mensaje. Pero se va a quedar con el mensaje. Y entonces, para mí ahí está la clave, en que seamos capaces de llegar y de comunicar a las nuevas generaciones del año 2025 en el que estamos. Hace 30 años, la nota de prensa que sacaba la Euroliga se difundía por toda Europa, por todos los medios, y se leía. Ahora, el vídeo de anuncio de la Final Four
tuvo millones de views, estoy convencido. Sí, sí, no, ahora cualquier anuncio, nos tenemos que olvidar de la nota de prensa. No olvidarnos. No, porque no nos dejan los hay que hacerla, pero es un asset más dentro de toda la campaña 360 que monta. O sea, nosotros no vemos un anuncio oficial de Euroliga, evidentemente depende del tema, ¿vale? Pero un anuncio oficial de Euroliga que no sea 360, de que tienes la nota de prensa, tienes web, tienes publicaciones en redes sociales, incluyendo ahora LinkedIn, por ejemplo, que es muy esto, declaraciones, enviar, si es posible, en función de la temática, un vídeo para que las teles tengáis material para publicar, para hacer clips. O sea, tú tienes que dar este 360 de materiales y de plataformas para llegar a todo el mundo, a todo el mundo no, porque es imposible, pero al máximo número de público, claro. Es que ahí está la clave, que al final también, un poco lo que decía, nosotros tenemos que exprimirnos. O sea, al final no vale con hacer una nota o con hacer un simple vídeo. Intentas que le des el trabajo hecho a David para que ellos en Movistar cojan la pieza y la metan y te den una difusión más grande. Intentas mandárselo al medio, me da igual, de donde sea, australiano, alemán, de donde sea, para que se lo dejes en bandeja, para que sea copiar y pegar. Porque estamos en un mundo en el que la comodidad es clave. Sí. Siempre buscamos la comodidad. Si nos pueden dar todo hecho, mejor. Entonces creo que a nosotros como departamento de comunicación nos implica esto, hacer un escenario 360 en el que tienes en cuenta clubes, medios, aficionados, instituciones, patrocinadores. Sí. No podemos olvidarnos de nadie y eso nos exige cada vez más, pero bueno, creo que es el reto que tenemos por delante y que es lo que nos va a hacer crecer a nosotros ahora mismo. ¿Cómo habéis manejado vosotros desde Baskonia? Que antes me contabas cifras salvajes de todo lo que tenéis que hacer en los nuevos canales de comunicación. Mira, por ejemplo, nosotros este año no hemos estado en la Final Four, pero sí que vemos en la Final Four una oportunidad. ¿Por qué? Porque cuando el lenguaje y cuando la conversación gira en torno a algún evento deportivo tan importante como la Final Four de Abu Dhabi este año, nosotros como Baskonia tenemos que intentar sumarnos de alguna forma. Pues ¿qué hicimos, por ejemplo? Pues durante la semana de Final Four hacer una predicción con nuestros jugadores de a ver qué equipos iban a jugar la final, a ver qué jugadores iban a ser el MVP y a ver quién iba a ser luego el ganador. Sumarlos a la conversación. Te tienes que sumar. Claro. O sea, tienes que sumar. Y al final parece una chorrada, pero cuando tú pones un post felicitando al campeón, ese post tiene muchas views y muchos likes. O sea, al final hay ese buen rollo también, ese reconocimiento entre aficiones y entre clubes, que creo que lo hace muy especial. Entonces nosotros tenemos que generar contenido, antes te lo decía, o sea, al final hemos tenido más de 42 millones de views este año en redes sociales, ¿no? Al final tenemos que generar un contenido muy diverso y tener que aprovechar las pequeñas ventanas que nos surjan. En el caso de la Final Four es una ventana muy clara. Este año, por ejemplo, no fue un jugador, pero el año pasado Chima Monek estuvo en la Final Four. Sí. O sea, al final nosotros tenemos que aprovechar esas ventanas. Haciendo cosas, o sea, haciendo muchas cosas. Haciendo muchas cosas para Euroliga. Muchísimas. No de espectador, muchísimas, o sea, sí, 100%. Y al final creo que ahí está un poco la clave, en identificar las oportunidades que te van surgiendo para obtener el mayor beneficio. Al final, lo que estamos hablando todo el rato. Yo estudio empresariales y todo lo enfoco al negocio. Sí. Tiene que es ser que es así. un negocio. Esto es un negocio. Todo esto es una cosa que vosotros comunicáis de manera unidireccional desde vuestro club, desde tu organización, hacia quien vosotros tenéis como destinatarios, nosotros los periodistas o los espectadores. Pero, ¿qué relación tenéis con lo que se opina de vosotros? O sea, ¿qué trabajo hacéis? ¿Qué estudio hacéis? ¿Y qué tipo de feedback tenéis? Pues con lo que yo digo en una retransmisión deportiva, por ejemplo, con lo que alguien ha podido decir, pues me parece una mierda que la Final Four se vaya a Abu Dhabi, o es vergonzoso lo que está haciendo Baskonia, ¿por qué el ASO no pone a Moneke? ¿Qué relación tenéis con eso? Sobre todo respeto, yo te diría. O sea, al final, siempre que haya unas formas, evidentemente, entonces, nosotros civilizado, tenemos una relación de respeto y evidentemente de explicarnos. O sea, y una de las cosas que considero muy valiosas es explicarnos y decir, oye, estos son los motivos. Luego cada aficionado, cada periodista tendrá una opinión que es muy respetable. Pero para mí el objetivo es dar toda la información para que un periodista, un aficionado, cree su opinión. Luego será más positiva o será más negativa, que eso es muy respetable, Por ejemplo, cuando hicimos el anuncio de Abu Dhabi,
hubo una corriente tanto positiva como negativa, pero por ejemplo en social media había muchas críticas. Pero es algo que yo creo que también hay que tener mucho cuidado con la valoración que se hace. Pues si tú te fijas en la mayoría de redes sociales, los comentarios de cualquier cosa suelen ser negativos. Sí. O sea, la gente que le gusta algo, no sé por qué. No se toma la molestia. Cuando No se toma la molestia. y te gusta, no pones en Google una reseña diciendo qué bueno estaba todo. Como te sirvan mal, Vaya una mosca en la dices, sopa. ostras, los comentarios, había mucho comentario negativo. Luego pones los tickets de la venta y se venden en menos de 7 horas. Quiero decir, que no creo que hay que valorar las cosas en su justa medida, porque hostia, es que hay mucha gente criticando a nivel de comentarios. Ya, pero es que luego miras likes y multiplica por 10. Y creo que hay como una tendencia de la gente de voy a criticar y voy a escribir. Y es lo que dices tú, la gente que, ostras, pues me parece una buena idea. No se toma ese tiempo de, ostras, pues voy a escribirlo. Con lo cual, en ese sentido, nosotros siempre lo miramos del respeto y de intentar dar la mayor información posible para que la gente lo pueda llegar a entender. Y luego respetamos, evidentemente, de, oye, pues te parecerá bien o te parecerá mal. Pero en el fondo te hacía una pregunta era un poco retórica porque sé cómo funciona. Gustar a todo el mundo es imposible. No, es Creo imposible, eso... pero en esto que estamos hablando los tres, que todo nuestro trabajo se ve que se mezcla mucho, que todo lo que hace cualquiera influye al trabajo del otro, creo que es importante también marcar una serie de líneas rojas de respeto. Tú lanzas tu información y la gente la puede recibir de una manera o de otra, pero tú tienes que tener muy claro, aunque tú también seas un generador de contenido, como tú eres un generador de contenido, que el generador de contenido original es el medio de comunicación. Entonces, intentar no controlar el medio de comunicación, que creo que por desgracia es una tendencia muy grande que hay ahora. Mira lo que ha hecho la Liga te vende los derechos, pone sus periodistas, pone sus comentaristas, pone sus entrevistadores, y al que no le gusta la entrevista, le quitan. A mí eso me parece peligrosísimo para la sociedad, porque al final las opiniones están blanqueadas y totalmente influenciadas por intereses que vete a saber qué intereses son. Entonces, por eso vosotros sé que funcionáis así. Yo te digo, pero no a no ser que alguien me funciona así. corrija, yo es desde el respeto y sí que creo que a veces hay medios que hacen como una valoración muy prematura de las cosas. Sí, y esto a veces no es que me moleste, pero pienso, ostras, dale un poco de tiempo de madurar. Yo me acuerdo perfectamente cuando hicimos el cambio a formato Liga, 2016, muchos periodistas me llamaban y decían, ostras, es que esto yo no lo veo. Yo no lo veo porque... No lo veo en estos 33 segundos que llevo pensando en ello. No, correcto. Y decían, porque claro, en jornada 10 ya va a haber 5 equipos descolgados. Y va a ser muy aburrido porque va a haber muchos partidos que no jueguen para nada. Y yo decía, oye, tened paciencia. O sea, yo miro el listado de equipos, que evidentemente hay diversos niveles de competitividad, pero yo creo que no creo que haya ningún equipo que no compita en la Euroliga. O sea, es muy difícil encontrar un equipo así. Todos quieren ganar. Y ostras, hay que ver todas las últimas temporadas. Criminal. Y eso, ¿no? Lo dice Baskonia. Pero al final eso lo que te da es que mantengas esa competitividad y ese thrill para saber, ostras, quién se va a meter y quién tal. Ahora, después del anuncio de la expansión a 20, también he oído alguna crítica, menos, pero al final yo les decía, digo, oye, esperad un poco, dale tiempo, démosle una temporada y a ver qué pasa. Claro, pasa la temporada y dices, ostras, que hasta la última jornada han quedado, vale, 2 equipos no han jugado por nada, por decir algo, que ahora no recuerdo los datos, bueno. Pero todos los demás están, que si quedó tal, que si quedó Pascual, con el play-in se ha multiplicado. Es decir, ostras, es que al final, o sea, yo creo que hay que tener algo en cuenta. O sea, nosotros cuando damos un paso adelante y cambiamos el formato o aumentamos el número de equipos, no es solo para tener más partidos, no es para tener más partidos buenos. Es decir, el añadido de equipos siempre ha sido equipos competitivos que, evidentemente, Alberto dirá, ostras, es que nos ponen las cosas más complicadas a nivel de partidos, pero al final es lo que quiere el aficionado. O sea, quiere el aficionado de no que el Baskonia, no sé, corrígeme si me equivoco, lo conoces tú mejor tu aficionado, que gane de 20 cada partido, sino que esté aquello partido competido y disfrutándolo. O sea, al final, mira, fíjate, este año de los 4 equipos que han jugado la Final Four, a 2 les hemos ganado. Para mí el respeto es fundamental, la educación por encima de todo, siempre, ¿vale? Y luego que yo creo que no podemos pretender imponer. O
sea, hoy en día ya imponer no se lleva. Ni en la educación con la gente joven, ni en el día a día en el trabajo. Hay que convencer a la gente. Y al final, yo puedo no estar de acuerdo cuando tú narras un partido mío con un comentario que haces. Pues igual tú tampoco estás de acuerdo con que yo no te saque un jugador al final del partido. Entonces debe de existir esa relación bidireccional en la que ambas partes empatizamos y decimos, bueno, a ver, es que está 2 horas y media hablando el hombre, contando historias. Tendrá derecho a patinar. No sabe ya, o sea, que decirte, ya no sabe cómo contar, o igual vamos 20 abajo, o vamos 20 arriba y el partido está aburrido, y son muchos partidos durante el año, entonces hay que saber también poner un poco todo en cuarentena. En la Euroliga lo de 20 va arriba abajo no pasa. No. Vale. Entonces, para mí eso, tener el respeto y saber ser personas y saber relacionarte con el que tienes enfrente desde el respeto y desde la empatía es clave. Claro, con la competición, cuando se olvidan de nosotros porque Mike James ha jugado con Baskonia y nos lo meten y no pasa nada. Se llama el respeto, oye Diego, es total, y él dice, oye, pues perdón, lo cambiamos, ¿no? Que eso se puede hacer así, o se puede hacer, oye, ¿de qué vas? Sí. Tal. No, hombre, no. O sea, ¿por qué voy a pensar yo en la mala fe del de enfrente? Si estamos todos por lo mismo. Estamos todos trabajando en el mismo producto, que es el baloncesto, que es la Euroliga en este caso. Sí, no, yo en este caso hablaba sobre todo de que hay muchas veces que clubes y organizaciones intentan influir en el trabajo periodístico, que es cuando me parece peligroso. Y además es que es peligroso para todo el mundo, porque ya sabes que hay muchos intereses implicados, pero también es peligroso para la propia competición o para el propio club, cuando se intentan ellos creer que saben vender mejor los productos que como los vende la gente que lleva 60 años haciéndolo. Pero claro, no es el camino. Eso la NBA lo sabe perfectamente. Y tiene tíos polémicos, bocazas, que hablan mal, porque saben que les interesa que se hable de ellos. Pero es que al final, o sea, la cantidad de aficionados que nos siguen, de comentarios, por ejemplo, en redes, antes decías, ¿no? Yo no puedo dar importancia a lo que comentan en redes. O sea, me puede servir como un pequeño termómetro para ver hacia dónde va mi afición. Pero lo mismo, que yo no puedo intentar influir en que el comentarista del partido hable bien de mí. Bueno, para empezar, porque hay un punto en el que yo, el comentarista griego, no lo entiendo. ¿Vale? Entonces, querer controlarlo todo y querer influir en cosas, no, hombre, al final, ya te digo, según la relación que tengas, va a haber una mayor empatía y va a haber una mayor afinidad quizás en ciertos momentos. Sí, una facilidad para decirte cosas incómodas. Correcto. Y eso es bueno. Correcto, pero yo creo que al final debe de existir la libertad de prensa que existe en este país y que tiene que estar ahí, y siempre desde el respeto. Y al final puedes no estar de acuerdo con lo que están diciendo, pero es que esto nos pasa todos los días. No, o sea, lo que no podemos hacer es caer en la opinión única. Quiero decir, evidentemente, nosotros como organización, en nuestras plataformas, tenemos evidentemente una línea editorial, porque somos la organización y somos los que organizamos la liga, y esto creo que todo el mundo lo entiende. Vosotros periodistas tenéis una mayor libertad en ese sentido, y yo creo que eso es algo bueno. Es algo bueno para todos, porque al final el aficionado no es tonto. Y el aficionado quiere que le expliquen las cosas. Si solo le explicas lo bueno, va a decir, oye, no me lo creo. No me lo creo. Yo siempre digo lo mismo, digo internamente, a veces tenemos esa discusión, digo, oye, si encontráis a alguien que tiene una varita mágica y cualquier noticia que generamos hace que salga bien. En todos los medios y tal como nosotros queremos que salga, pues oye, contratadlo. Yo aquí no pinto nada. Igual la IA ahora te lo hace. Y si yo tuviera si yo tuviera esa habilidad, estaría en una isla paradisíaca tomando Mai Tais porque vamos, habría ganado millones. Quiero decir, es imposible controlarlo todo, es imposible, y yo creo que es bueno, porque al final aficionado son estas cosas las que le enganchan. Habrá cosas que te gustarán más o menos, pero nosotros lo vemos desde otra perspectiva, pero es lo que hemos dicho, y eso lo ha dicho Alberto, desde el respeto, pues oye, las opiniones hay que respetarlas. Yo quería preguntar, yo que vivo en el día de partido, en el partido, básicamente, y el resto del tiempo, todo lo que hago va enfocado a esas 2 horas y media de retransmisión que hacemos, me imagino que en vuestra vida profesional, como responsables de comunicación, antes el día de partido y el partido ocuparía un hueco así.
y ahora imagino que el hueco será así de pequeño porque lo que tenéis que vender son pues todo el resto de social media. Yo tengo un calendario anual en el que los mejores momentos son cuando veo 3 días que no hay partido. Y ahí es cuando tú te pones a postear como un loco. Es que al final hoy en día, no lo hemos comentado, pero los contenidos que se llevan en social media son los contenidos de Behind, de PUB, que al final son contenidos que la gente no puede ver. Nosotros estamos dentro y lo vemos todo, o prácticamente todo. Y entonces yo puedo llegar a casa y contárselo a alguien. Pero si yo soy capaz de una historia que tengo dentro de mi vestuario, que tengo dentro de mi club, que tengo dentro de mi staff, porque muchas veces el staff, ese contenido que haces con el team manager, que haces con un fisio, que haces con un entrenador asistente, es buenísimo. Por ejemplo, los contenidos que este año ha hecho la Euroliga, de poner un micrófono a un jugador, de poner una cámara a un árbitro, contenidos que en la tele se pueda escuchar lo que comentan los árbitros. Bueno, eso es buenísimo. Sí. Eso es buenísimo. Claro. Y nosotros, como club, trabajamos en intentar hacer hincapié en esos contenidos que no se ven, que la gente quiere verlos además. Y al final, hoy en día tú ves en diferentes sitios plataformas de documental de no sé quién, 24 horas con no sé cuál, cómo fue desde dentro este evento. Y creo que ahí, tanto clubes como competición, estamos invirtiendo dinero y personas en generar un contenido diferente, actual, a lo que se lleva hoy en día. Que al final ya no vale con los highlights. No vale con subir a YouTube los highlights. No vale con sacar la jugadita en vertical y redirigir a tu YouTube. No es suficiente. Al final lo que buscas es que esa reacción de cuando has ganado un partido de último segundo y tu jugador, Marcus Howard, se va con la grada a celebrarlo. Ese selfie con la afición. Eso es lo que va a funcionar. Ese mensaje de estamos en playoff a un móvil, a una cámara de móvil. Eso es lo que yo creo que consigue llegar. Y todo lo que seas capaz de planificar y de organizar en el tiempo, de historias, yo que sé, Road to the Final Four. Pues al final, si tú eres capaz de generar un documental desde días antes, ahora lo puedo contar. Nosotros empezamos a hacerlo este año con el playoff de la CB. Empezamos a hacerlo días antes y yo dije, vamos a ver, que igual damos la campanada y ganamos al Madrid. ¿Cuántos capítulos? ¿Cuántos capítulos? Claro, pues no duró más que 2 partidos, pero en nuestra cabeza estaba. Sí. ¿Por qué? Porque tiene que estar, porque al final creo que luego cuando se logra el éxito, o llegas a algo importante, tener ese insight, ese behind, lo que no se ve, te va a generar, por un lado, nuevos seguidores, por otro lado, reforzar tu imagen de club, transparencia, ¿vale? Porque aunque no enseñes todo, obviamente cuando sacamos los cortes de un árbitro, eliges tú lo que sacas. Sí. No puedes sacarlo todo. En lo de la cámara sí. Claro. En lo de la cámara sí. A eso te voy. Correcto. O sea, al final. Pero ya acercas. Y tenemos que acercarnos a la gente. Sí. Al final es esa la filosofía. O sea, es generar contenido y contenido que al aficionado le interesa. Lo que has comentado los árbitros, por ejemplo, o sea, nosotros. Ya no lo de la cámara, sino por ejemplo cuando los árbitros van al instant replay, desde hace las últimas 3 temporadas, hay un micrófono en el cual el aficionado desde su casa escucha lo que están hablando. Porque a nosotros nos parecía básico, porque es aquello de decir, ostras, están estos señores juzgando una acción, tú como espectador desde casa no tienes ni idea de lo que está pasando. Además, televisivamente, esos 2 minutos, claro. ¿A qué me dedico? Es que de un momento... A teorizar, Claro. Porque encima es lento el tema a veces. Claro, tío, son 2-3 minutos que no sabes ni qué decir. El concepto para nosotros es de un momento, entre comillas, aburrido para el espectador, porque ves a 3 señores hablando, no sabes de qué están hablando, estás creando un momento televisivo súper interesante de que están diciendo, yo creo que la toca, pero ponme la otra cámara, pero no sé qué, y vosotros podéis entrar ahí a comentar lo que están diciendo, y para nosotros eso ha sido algo súper interesante, porque ya te digo, estás cogiendo tiempo que no... La gente desconectaba incluso a veces. Sí, mucho. La gente lo criticaba mucho porque era muy incómodo. Y ahora estás explicando lo que está pasando. Y al final, ostras, esto es un producto. Sí, de repente se convierte lo que era el anticlímax, ahora eso es un producto. Fijaos, por ejemplo, la Real Federación Española de Fútbol lo hace con las jugadas que son polémicas. No te saca el momento, pero luego te saca los clips aparte. Y al final yo creo que eso es un poco algo que tenemos que ir tendiendo a ser más frescos en nuestra comunicación, más cercanos y, o sea, no esconder cosas. No, y transparencia. Por eso. Transparencia, es lo que dices tú, el behind the scenes cada vez es súper atractivo para el aficionado porque para nosotros lo vemos como algo normal. Sí. Entramos al vestuario, que es la charla, el no sé qué tal. Pero claro, esto para un aficionado es aquello de, ostras,
Esto Un es algo... aficionado lleva 15 años viendo a un tío siempre jugando al baloncesto. Quiere saber qué hace cuando se acaba el Exacto, partido. tienes Y que antes del poner ahí. partido. O sea, lo que decías antes, Road to Final, nosotros este año, por ejemplo, y nos ha salido muy bien, que aún no lo hemos publicado, bueno, se está trabajando, pero desde playoffs, porque tuvimos que él también es un jugador que es muy activo y muy abierto para estas cosas, que es Nigel Hayes Davis de Fenerbahce, le pusimos el micro, pero no solo el micro, o sea, nosotros hemos tenido... ¿Y qué partidazo hizo, No, pero es que le hemos puesto el micro en playoffs en todos los partidos, en Final Four en todos los partidos, y hemos tenido una crew nuestra con él desde playoffs, casi viviendo con él. Primicia, ojo. O sea, esto se ha hecho. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale esto? Imagino que a principio de la temporada que Tiene viene. que ser guapísimo. Está trabajando, entonces claro. O sea, ¿la camarita de Wilbekin tiene que ver con todo esto? No, Vale, eso es otra cosa. iba él. Pero aparte es un jugador muy peculiar, un tío muy interesante, Es muy realmente. especial, O sea, es un tío tío muy especial en el buen sentido. Sí, o sea, sí. realmente es un tío muy interesante. Y nos salió bien, porque había ese riesgo de decir, ostras, igual no pasan a Final Four, igual pierden en semifinales. Y ha salido bien. Teníamos claro que aunque no ganaran Final Four, era un contenido interesante. O sea, que no era irrelevante que ganaran o no. Y esto lo hemos hecho y queremos trabajarlo. O sea, pero claro, para eso también tienes que tener jugadores, que esto aquí puedes explicar tú mejor que yo, que tienes más trato con ellos, que estén abiertos a este tipo de cosas, porque no son todos. Por suerte, yo creo que las generaciones actuales están mucho más abiertos y son mucho más conscientes de que su trabajo no es solo entrenar y jugar un partido, sino que su trabajo consiste en muchísimas otras cosas, de crear contenido en redes sociales, con los de americanos hacer es más sencillo, de dar Están promoción mejor al educados. producto. Creo que ha habido un salto muy positivo en ese sentido y cada vez yo creo que lo veremos más, seguro, porque al final a ellos les decimos siempre una cosa, que esto es bueno para la liga, es bueno para el club, que al final paga tu sueldo, y es bueno para tu marca personal. O sea, para ti es algo muy bueno, porque tú te estás promocionando como jugador. Y yo creo que ellos cada vez lo identifican más esto y lo ven como algo muy positivo. Al final yo creo que ellos, dentro del negocio del baloncesto que forman parte, son conscientes de que son un activo muy importante y clave en el negocio del básquet. ¿Qué pasa? Que al final es cierto que hay una carga de partidos muy grande, que es lo que dificulta quizás el llegar al jugador más veces, ¿no? Al final un jugador comparece antes del partido, en la pregame flash interview, luego en el descanso, luego al final. Al día siguiente tiene un contenido con un sponsor, después tiene... O sea, yo sí que considero que los jugadores, y en esto os puedo decir, en los 3 años que llevo como responsable de comunicación, no he tenido ningún problema de yo esto no lo hago. O sea, al final siempre están predispuestos y siempre son conscientes de que no solamente se les paga una nómina final de mes por entrenar y meter canastas en un partido. O sea, ellos saben que son parte del negocio, ¿vale? Entonces creo que tenemos que ser capaces todos de trabajar de una forma más organizada, con mayor visión, con mayor plazo, ¿vale? Para que eso, por ejemplo, he de decir que Lauría lo hace muy bien, porque con mucho tiempo Carla nos suele mandar qué entrevistas tenemos, y eso creo que ayuda también a nosotros a organizarnos, A planificar. a planificar, porque al final tienes 1000 activaciones con medios, con televisiones, con sponsors, las nuestras. Hemos dicho que estamos invirtiendo en un equipo social media, un equipo de contenidos, que hacer que, claro, también el club quiere decir, oye, es que igual yo quiero tener a Marcos jugar para mí esta semana, claro, y no se lo pongo a otra persona. y luego habla con el entrenador que te dice, no, estos 2 días no le toques. Bueno, claro, esto ya Entrenador depende, esto ya otra- depende. Pero eso nos es estamos posible. olvidando que son deportistas. Esto ya también, he de decir que los entrenadores también, yo con los que he compartido, que han sido 3 muy de cerca, ninguno ha puesto problemas. Obviamente el día de partido se intenta no hacer nada. Alguna vez lo hemos hecho, porque igual, imagínate que tú viajas a Atenas y llegas al tiro y me pides un jugador. Bueno, pues un canutazo de ¿qué más da? No va a pasar nada por 2 minutos, ¿vale? Pero sí que, pues yo que sé, cuando hacen entrevistas más largas o viene un content creator a hacer challenge. Hombre, pues no voy a ponerle a un jugador a hacer challenge con una pelota de tenis el día de partido. No queda bien. Vale, no queda bien. Día de partido no estamos suele tan ser cerca. sagrado. No Suele estamos ser tan, sagrado. No estamos, eso es. No estamos tan avanzados, ¿vale? Entonces, pero sí que creo que tenemos que tender a ello. Tenemos que tender a abrirnos, a que la gente pueda ser
para que, que los jugadores sean accesibles a la gente. Y en eso creo que ellos están bien educados, sobre todo los americanos. Sí. Son muy conscientes de acaba el partido, hemos perdido de 4 y le digo, venga, se va a atender aquí a los majos estos que están aquí esperándote con unas ganas terribles. Y sale con su mejor cara. Sí. Sí, lo hacen. Y no es fácil. Cada vez No son es más fácil. conscientes también los jugadores que ellos en sí son una marca y que constantemente tienen que estar en promoción de su imagen y de su marca. Claro. Y eso lo tienen muy claro. No, claro, y al final nosotros siempre lo decimos, es decir, entendemos que es duro para el jugador o para el entrenador que salga a hablar con medios cuando han perdido. Pero nosotros siempre les decimos, oye, si yo soy un aficionado de tu equipo Claro. y recibo una explicación por tu parte, yo eso lo valoro. Lo valoro incluso más que cuando das explicación cuando has ganado. Que es súper fácil. Y ostras, y no es porque hagas la entrevista que te pide la Euroliga, sino porque tú estás hablando con tu aficionado. Y eso, yo creo que para el aficionado tiene un gran valor tanto si ganas como si pierdes. Y, Aquí también he de decir que hay que normalizar las cosas. Voy a poner un ejemplo. Cuando la Euroliga puso la interview post-game del entrenador perdedor, correcto. al principio eso era un dolor. Sí. Un dolor. De hecho, tú tendrás los datos de cuántos entrenadores se la fumaban. Sí. Había. Ha ¿vale? sido un proceso. Ha sido un proceso. Ha sido un proceso. Y al final, este año, vamos, yo cada vez que he perdido no tengo ningún problema nunca con el entrenador. Es decir, aquí, por favor, pum. Es una pregunta. No, claro. Porque al es fin- el partido. Ya y, está. esa entrevista surge de algo tan sencillo, de algo por culpa, entre comillas, buena de las televisiones. Claro. Al final las televisiones decían, ostras, es que si es televisión de un equipo que no gana muchos partidos, dice, yo al entrenador que No me lo interesa, que es no la lo mía, veo no nunca. lo escucho nunca. Es que no lo escucho nunca. Claro. Y estoy pagando un dinero para retransmitir los partidos y a mí me interesa escuchar al entrenador del equipo de mi país. Y eso nos estamos pensando, o sea, es que tiene razón, Pues, 100%. pues, Tiene sí, razón claro. totalmente. Si tiene sentido y se normalizan las cosas, Claro. la pre-game flash interview. Oye, pues metes un jugador todos los días. A ver, no voy a meter siempre al mismo. Vamos a ir rotando, por favor. No te voy a meter al que no juega un minuto, Por favor. por favor, ¿vale? Pero vamos a ir rotando. Pues lo mismo, si un jugador tiene que comparecer después del partido con los medios presentes, comparece igual que lo hace el entrenador en rueda de prensa. Haya ganado o haya perdido. Tiene que ir. Entonces, son cosas que creo que acercan el producto, lo hacen más atractivo para la televisión, para la gente, y que si tienen sentido y se normalizan desde todas las partes, no hay problema. Yo para terminar os quería hacer una pregunta. Todo este esfuerzo del que llevamos hablando una hora que hacéis por comunicar mejor, ¿cómo lo medís? ¿Hay alguna manera de medirlo para ir más en una dirección, más en otra? Nosotros en audiencias. O sea, para nosotros la medida son Directamente. las audiencias directamente. Bueno, audiencias y el feedback que recibimos por vuestra parte. Sí. Es decir, si la tele o periodistas vienen con quejas realmente constructivas, nosotros evidentemente siempre estamos abiertos a mejorar. O sea, en ese sentido, bueno, vosotros lo sabéis, Sí. que hablamos mucho con vosotros, ostras, cómo os podemos ayudar, qué podemos hacer y tal. Y esa parte sí que ya es un poco más en base a cada medio y cada periodista. También ten en cuenta que nosotros, claro, tenemos presencia en 10 países. O sea, el volumen de medios con los cuales hablamos es muy relevante, con lo cual siempre tienes ese feedback constante de los diferentes medios, pero para nosotros sobre todo es la audiencia. La audiencia es el attendance en los pabellones, son esos números que al final son los que nos indican que el tema va bien. O sea, si bajaran audiencias de tele, bajaran audiencias a nivel de redes sociales, a nivel de medios, a nivel de attendance en los pabellones, entonces algo estaríamos haciendo mal. Por suerte, todos los indicadores que tenemos nos dicen que aumentan cada año. Con lo cual, por nuestra parte, sobre todo, nos basamos en audiencias. Y evidentemente luego hay un business plan, que todo esto, al final todo se retroalimenta. O sea, cuando tú tienes mejores audiencias, evidentemente el business plan, para llegar al business plan a nivel de patrocinio, a nivel de ingresos de televisión o a nivel de otros ingresos, evidentemente tiene más sencillo no, porque es muy complicado, pero que decir, es evidente que no va a ser tan complicado llegar porque al final lo que quieren las marcas son números y quieren lo que se llama eyeballs, ¿no? O sea, gente que consuma tu producto.
tanto en un partido completo, como en unos highlights, como en las diferentes modalidades. O sea que para nosotros sobre todo son audiencias, claro. ¿Y vosotros todo ese esfuerzo que hacéis en social media? Los que trabajan conmigo se reirán si me escuchan porque me llaman el chico de Excel, ¿no? Porque me encanta... ¿Eres el pesado de los Excel? Sí, el de los Excel. Fíjate, yo creo que hay que controlar y medir todo lo que se pueda. Y con datos, saber interpretarlos, por supuesto, y luego darle un sentido e intentar reconducir lo que identificas que no va del todo bien o donde ves un margen de mejora. Ya sea en los números en redes sociales, ¿vale? Que al final, obviamente todos sabemos que hay una parte que depende de que entre la canasta o no entre. Si el balón no entra por el aro y pierdes muchos partidos, al final, pues lo que tú reclamas, lo que tú enseñas a la gente no es lo mismo que si ganas partidos, ¿no? Eso está claro, pero hay que saber también interpretar los datos. Lo mismo, lo que ha dicho Diego, para nosotros es muy importante que la gente venga al pabellón. O sea, este año hemos vuelto a crecer un poquito respecto al año anterior, ¿vale? Y no ha sido el mejor año en cuanto a nivel competitivo. Entonces, lo mismo, venta de productos de merchant. Al final, esto es un negocio, vuelvo a decirlo. Sí. Nosotros tenemos que ver cómo conseguir sacar el mayor rendimiento. Y creo que tener una actitud inquieta y exigente te va a hacer también exigirte con los datos. No todos son datos. Al final, en la comunicación hay veces que, pues eso, que una historia muy buena igual no consigue el alcance que un supermate, ¿vale? Y no tienes que guiarte solo por los datos. Pero sí que creo que tener las herramientas, y las tenemos, de medición de audiencias en redes sociales, en web, en el caso de en televisión, es importante y tienes que ser capaz de optimizar también esos datos. Y luego, para mí es súper importante actualizarte diariamente. O sea, los datos están bien y te permiten tener una visión un poco más genérica, pero tú en el día a día tienes que actualizar y ver qué se está llevando, qué es tendencia, cuál es el lenguaje que utilizan los jóvenes, qué está teniendo la tirón en ligas más potentes que la nuestra de otros deportes quizás. Eso es. Y ahí es donde vas a identificar qué puedes hacer y cómo puedes crecer. Yo no creo que todos inventemos cosas todos los días, mucho está inventado, solo que tienes que saber identificarlo y para eso también los datos te ayudan. Sí, seguir la conversación, muy importante hoy en día. Por aparte, cambia constantemente. O sea, es algo que realmente... Y es complejo. O sea, es complejo estar siempre atento a todo lo que está pasando porque bueno, la sociedad en la que vivimos es lo que hay. O sea, vamos a unas velocidades inmediatez de vértigo, y la inmediatez es compleja. Es muy compleja llegarla porque entonces estás preparando una pieza, ostras, esto está muy bien, tal, pero tiene su trabajo. Y dices, ostras, ya tengo que actualizarlo porque ya no... Está desfasado. Y luego, está desfasado. Y luego sí, eso pasa. A raíz de esto, he de decir que es muy importante ser eficientes. O sea, al final, tú puedes tener una idea muy buena, pero que si te lleva mucho tiempo y te hace perderte esa ventana que tienes para hacerlo, ya no merece la pena. O sea, al final tienes que identificar si el rendimiento que te da a el trabajo que has invertido en ello merece la pena o no. Y al final esos son sí, datos. Sí, totalmente. Sí. Bueno, eso es muy aplicable a mi trabajo. O sea, yo me puedo preparar 10 hojas de anécdotas de jugadores, de historias buenísimas, pero si me empeño en contar una de esas historias y me pierdo el triple importante y estoy leyendo en lugar de narrando ese triple, la he cagado. Te matan. La he cagado. Correcto. Y luego yo estoy colorado durante 10 minutos porque sé que lo he hecho fatal. Entonces eso es lo que hay. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un buen repaso. Hemos empezado por la Final Four, como nos ha dicho Óscar, pero nos hemos ido de madre. Yo creo que, bueno, que hasta aquí esta segunda sesión de Meeting the Lab.